Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que nos escuchan en este nuevo programa de diálogos filosóficos. Nos encontramos en este momento con la participación de la filósofa Nancy Ochoa, que en sí es, pienso yo, un gran personaje dentro de lo que sería la historia de la docencia y del pensamiento filosófico acá en Ecuador. Estamos hablando de una persona que estuvo 30 años de docente en la Universidad Católica del Ecuador. Pensaría también una representante del movimiento, de la historia de las ideas, y que en cierta medida ha sido también parte de lo que ya hablaremos, parte de la historia de cómo se fue desarrollando también el pensamiento filosófico acá en Ecuador, que hasta cierto punto en la actualidad se está pretendiendo en otras universidades instituir nuevas facultades y creo yo también existe una necesidad de formalizar de nuevo y de entender de mejor manera planteamientos nuevos desde la filosofía. Más allá de eso, agradezco a todos los que son parte del grupo de pensamiento ecuatoriano, que son los que han querido y han organizado este tipo de conversatorios, este tipo de foros para poder divulgar la filosofía en el Ecuador y también divulgar la filosofía, sobre todo al público ecuatoriano interesado en los temas del pensamiento. Te doy una bienvenida y gracias por tu participación, Nancy. Gracias, Jorge. Yo también agradezco al Grupo de Pensamiento Ecuatoriano por haberme invitado. Gracias por tus palabras. Creo que has hecho un resumen de lo que ha sido mi vida dentro de la filosofía aquí en Ecuador. Y también les saludo a los que nos están escuchando. Comencemos. Chévere. Justamente no quise ampliarlo demasiado porque la primera pregunta va en torno a justamente un poco a saber algo, tal vez una primera pregunta personal, ¿no? En el sentido de que, ¿qué te llevó a ti a interesarte por temas como la filosofía, la historia, la política y la ideología? Creería yo de que aquí es una pregunta muy, muy amplia, pero muy, muy interesante. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro que sí. Pues bien, yo pertenezco a esa generación que vivió con mucha intensidad el año 68. Planteemos desde allí la problemática. Es decir, aquel mayo del 68, las protestas estudiantiles en el mundo, y desde luego había también aquella oposición a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Pertenezco a esa generación. Entonces, yo pienso que en esos años surgieron lo que voy a llamar en esta conversación pensamientos renovadores y al mismo tiempo movimientos renovadores. ¿Qué tenían en común los pensamientos renovadores y los movimientos renovadores? Entre los que puedo mencionar el feminismo, también desde luego las luchas estudiantiles que surgieron en ese tiempo, cómo se reformaron las universidades gracias a ese movimiento. Pues yo pienso que tienen en común que son pensamientos libertarios. Voy a decirlo así en esta conversación. Pues bien, pasa que yo estuve estudiando en Lovaina primero y luego estuve estudiando en Inglaterra. Lo importante de haber estudiado por allá en los años 70, del 72 al 78, es que hicimos grupo, los estudiantes latinoamericanos, eran las épocas en que había las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo. Entonces nos reuníamos y teníamos inquietudes por transformar nuestras sociedades latinoamericanas con esos ímpetus que da la juventud. Entonces queríamos transformarlas siempre pensando en la justicia social. Es decir, es la justicia social lo que nos movía a querer transformar esas sociedades desde nuestros estudios en Europa. Un tanto idealista el asunto, pero lo que nos importa para este diálogo es que, claro, leíamos lo que nos parecía que nos podía ayudar a esa transformación y entonces nos reuníamos alrededor de los libros de Marx y Engels,
¿no? No es de extrañar, era la época, ¿cierto? Entonces, eso para decirte por qué, ¿verdad? Tengo una experiencia personal para el interés por la política, por la historia, por las ideologías, ¿verdad? Ese más o menos es el contexto de lo que ha sido mi vida. Ahora bien, dentro de esos diálogos y lecturas de Marx y Engels, yo me recuerdo que como filósofa, porque no todos eran filósofos,